Hola, ¿cómo estás? No sé en qué momento estás escuchando esto, pero vamos a decir en general, buenos días. Si estás aquí, tienes curiosidad, quieres saber más sobre las computadoras cuánticas, lo quieres saber en español y lo quieres saber relativamente rápido. Entonces, te estoy compartiendo aquí una charla divulgativa que hice ayer y por petición de algunas personas que no pudieron asistir, la estoy grabando. Entonces, nada, te prometo de antemano que es una conversación, es bastante simpático, o sea, realmente es una charla divulgativa. No te voy a poner una ecuación ni te voy a mentir por ahí sacándote algo. En el medio de la diapositiva diciéndote, no, es que sin esto no lo puedo explicar, ¿ok? Es bastante simpático de antemano. La presentación que yo hice ayer la dividí en dos partes. Una primera parte que es presentarte esta tecnología, que es la computación cuántica, y una segunda parte que es hablar de las aplicaciones que hay en el mundo real. Sin embargo, hago un interludio entre ambas partes y lo llamo interludio y no digamos una tercera parte porque realmente paso muy rápido sobre el tema y ese tema merece todo un video divulgativo aparte que es sobre las limitaciones actuales de esta tecnología. ¿Ok? Y yo quiero introducir este tema de una manera que sea realmente positiva y quiero terminar en un tono positivo. Entonces, por eso es que solamente brevemente mencionaré la parte de las limitaciones y la corrección de errores, ¿no? Pero espero que sea algo de tu agrado y que aprendas bastante durante esta presentación o esta charla. Entonces, solamente yo para presentarte muy rápidamente, yo me llamo Carolina Perdomo, tengo 30 años, soy de Venezuela, claramente por mi acento creo que eso se nota, soy doctora en física teórica de partículas, trabajé con los grupos de la Universidad Federal do ABC en Brasil y también tengo una maestría que fue más que todo en física experimental de la Université Paris-Cité en Francia. Y actualmente estoy haciendo una pasantía en ciencias de datos. Más importante que todo eso es que, bueno, soy mujer, me gustan las ciencias y me gusta compartirlo con otras personas. Y particularmente en los últimos años he visto un incremento en la parte de la computación cuántica. Y si tú estás aquí, has notado también lo mismo. Es por eso que yo este año estoy participando en un programa de verano de una fundación en los Estados Unidos que se llama Womenium, precisamente buscando formar y darle las herramientas necesarias a todos aquellos que estén interesados en esa tecnología. Me ha gustado mucho ese programa y como parte de eso yo también quiero compartir parte de lo que he aprendido en él para ti. Entonces por eso es que decidí hacer estas charlas para así llegar esta información a muchísimas más personas y en particular dentro de lo que son los proyectos de Womanion como participante, yo también quise crear un microproyecto que se llama Chamitas dentro del Global Quantum Project de Womanion, que es precisamente buscar desarrollar y exponer tópicos relacionados a la computación cuántica de forma realmente simpático, de forma divulgativa, con chicas que estén entre los 15 y 20 años de Venezuela. De nuevo, yo también soy venezolana y me gusta esa idea de, como Womanion, de querer que haya más mujeres haciendo ciencia, ingeniería o matemática. Pero de todas formas, cualquiera puede participar. La idea es solamente despertar curiosidad, que consigas saber más sobre el tema y que consigas comunicar este tema de la computación cuántica de forma que sea efectiva, ¿ok? Con otras personas. Entonces, nada, espero que eso te guste. Yo también estoy desarrollando estas estrategias de aprendizaje y sin mucho más bla, 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 empecemos con el tema. Y lo primero que quiero que hagamos es que empieces a expandir tu mente y te empieces a preguntar cuáles son las limitaciones de las tecnologías actuales, ¿no? Vivimos en la era de la información. Ahorita cualquier cosa que tú quieras saber muy rápidamente la puedes conseguir en tu teléfono en unos segundos. Por ejemplo, aquí tengo una pelota de golf. Si tú quieres saber cuántos agujeros tiene la pelota de golf, dependiendo del país, agarras tu teléfono, lo colocas en Google y en una cuestión de menos de un segundo ya tienes toda la información y más de lo que hubieses querido saber sobre una pelota de golf. Eh, es bastante rápido. Esa es la era en la que estamos ahora. Pero empecemos a pensar. Suponte que hay una compañía que quiere vender pelotitas de golf y quiere vender unas pelotas más aerodinámicas. Entonces a ellos les interesa estudiar eso, ¿no? Eh, si alguien quisiera analizar cómo los agujeros en la superficie de una pelota de golf afectan el flujo del aire alrededor de ella, de nuevo, o sea, hacerla más aerodinámica, ¿cuánto tiempo crees que demora esa simulación? Y quiero que lo pienses, ¿no? O sea, si digamos que tenemos un grupo de expertos que ya tienen todo, las máquinas, su cerebro, las ecuaciones, nada más la parte relacionada al flujo del aire, la parte relacionada en simular eso en la pelota. ¿Cuánto tiempo crees que demora? Bueno, yo te voy a dar la respuesta y puedes buscar la referencia y leer más sobre ello.
dura, para uno de los límites de ese problema en particular, dura 96 horas, eso es 4 días. A pesar desde que este código exhibe un escalado lineal, es decir, es un cálculo que mientras más procesadores le metas, más rápido lo hacen. De hecho, ellos estudiaron esto hasta con 500 procesadores, haciendo un cálculo de malla con 10 a la 9 puntos. La integración del flujo del aire, es decir, la simulación del flujo del aire, demoró 4 días. Un código eficiente permite realizar una simulación con un fluido en una malla, usando muchos procesadores, y sin embargo, demora bastante. Y eso es porque a pesar de que la ciencia y la ingeniería a veces encuentran soluciones que son súper sencillas, son súper bonitas, no siempre es fácil, mismo tú teniendo la mente, mismo tú teniendo los equipos. Una cosa como pensar en el movimiento del aire que actúa como un fluido, a veces para ese tipo de cosas nuestro entendimiento tiene soluciones que son incompletas. Y te empiezo hablando de esto porque de ahí quiero que vayas pensando cómo la mente, cómo los humanos se preparan para este tipo de situaciones y empiezan a crear nuevas ideas que son creativas para solucionarlas. Y de ahí vamos a llegar a la computación cuántica. Entonces, bueno, hablando de nuestra computación clásica, la computadora con la que tú estás viendo esto, la computadora con la que yo estoy grabando esto, si nosotros analizamos esta línea de tiempo, que de nuevo lo puedes buscar en tu celular solamente colocando Google, es algo que ha tenido bastante evolución en el último siglo, pero no siempre fue una evolución, digamos, muy rápida, ¿no? O sea, todo empieza con los tubos de vacío por allá en el año 1906, con los primeros transistores de radio, pero ahí todavía no había computadoras. O sea, la primera computadora que estuvo formada por tubos de vacío, que fue la ENIAC, vamos a ver una foto de la ENIAC después, era una computadora grandísima que ocupaba una habitación más grande incluso en la de donde yo estoy ahorita hablándote. Y para llegar a esta computadora se demoraron 40 años, o sea, fue al final de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el 1946, que tuvimos la ENIAC. Y mismo ahí, el año siguiente, cuando tuvimos los transistores en el 47, todavía no teníamos computadoras con transistores. Tuvimos que esperar 10 años más, alrededor del 56, para tener la primera computadora con transistores, que fue la TX0 o TIXO, por las siglas en inglés, ¿no? Y esta computadora todavía ocupaba toda una habitación, ¿no? O sea, y de ahí hasta que tuvimos los chips también pasó un cierto tiempo. Y ni siquiera eran los mismos chips como los que usan nuestras computadoras hoy en día. Es decir, toda esta área de la computación clásica, la computación tradicional, ha tenido una evolución durante un siglo que demoró tiempo para llegar a las tecnologías que tenemos ahorita. Y como vimos con el ejemplito de la pelotita de gol, estos modelos clásicos tienen límites realmente. Un ejemplo de ello puede ser el procesamiento de los datos. Ahorita en esta era de la información hay muchísimos datos. ¿Cómo procesamos esos datos? ¿Cómo transmitimos esos datos? A veces resultan ineficientes las soluciones. Un ejemplo de ello fue esta foto que le tomaron al agujero negro. Eran tanto, pero tanto los datos que ellos tenían para reconstruir esta foto, que resultó más fácil viajar con los discos duros en avión que pasarse toda esa información por internet. O sea, para que ustedes se vayan haciendo una idea de, sí, hay límites. Y uno de esos límites es precisamente el límite de la miniaturización, conocido de otra forma como la ley de Moore y de los transistores. Y eso es algo que uno cuando habla de computación cuántica, uno no puede evitar mencionarlo, ¿no? Entonces, esta es una formulación empírica hecha por Gordon Moore, uno de los cofundadores de la Intel por allá en el año 65. Y esta ley establece que la cantidad de transistores que tiene un microprocesador se duplica aproximadamente cada 2 años. Eso lo puedes ver en esta gráfica que está aquí donde te muestra la evolución lineal del número de transistores en el función del tiempo. Se va duplicando cada 2 años. Entonces eso tiene un aumento exponencial de la capacidad de procesamiento. O sea, mientras más transistores, la computadora le echa más bola y saca la cuenta más rápido. Pero si tú quieres meter más, tienes que hacerlo más pequeños. Entonces, claro, aumenta la capacidad de procesamiento, aumenta el número de transistores, pero hay una reducción de ese tamaño y eso tú lo puedes haber visto si eres más o menos de mi edad, como eran los primeros teléfonos antes, como ahora son cada vez más pequeños. Hoy, aquí está la foto de esta computadora que te hablé de la ENIAC. Esa era una computadora que ocupaba toda una habitación y ahorita tenemos una computadora que simplemente puedes colocar encima de tu mesa, ¿no?
Entonces, ha habido una miniaturización de todos esos aparatos y es por eso que a veces esa ley de Moore se extiende también a hablarte de los microchips, no solo digamos, los transistores ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque eso es un problema, porque eso es un límite. Tú lo pudieras ver como una forma, tú pudieras decir, bueno, o sea, si los transistores, ellos están hechos, ellos se usan para formar chips de silicio, bueno, nosotros nunca vamos a poder tener un transistor que sea más chiquito que un átomo de silicio. Ok, mm, eso puede ser una respuesta que es bastante plausible, nunca lo vas a construir más pequeño de los átomos que los forman. Y entonces ya eso te pudiera colocar un límite. Pero realmente lo que sucede es que cuando tú te vas a esas escalas que son nanométricas, mismo que ya tú empiezas a tener un gran poder computacional, los chips se hacen más baratos, ya hoy en día cada vez hay, hay menos producción de este tipo de cosas. Y es precisamente porque en estas escalas nanométricas tú empiezas a tener unos efectos cuánticos. Por lo menos los electrones empiezan a hacerte un túneling entre las puertas muy pequeños y eso te empieza a afectar los transistores que ya no pueden estar totalmente off, totalmente apagados. Entonces eso te comienza a traducir errores. Entonces mientras más pequeño es todo, más errores comienzan a tener también tus aparatos. Entonces eso te coloca un límite a la tecnología que tú estás usando hoy en día. Entonces, una de las soluciones creativas a esa situación que viene de la mano de la mecánica cuántica es precisamente hablar de las computadoras cuánticas, ¿ok? Entonces, aquí damos el salto a probablemente la parte de la charla que más te interesa, ¿no? Entonces, imagínate el interruptor de tu habitación, ¿no? O sea, el sol puede tener dos estados, ¿está encendido o está apagado? Ese interruptor nosotros podemos decir que representa un bit, que al final el bit es una unidad básica de la información que solo tiene, digamos, esos dos valores. O sea, puede ser encendido apagado, puede ser 1 y 0, puede ser amarillo y azul. Ese es puede ser sí o no. O sea, y esos son los pequeños ladrillitos que forman el edificio de nuestra computación actual. Y cuando tenemos muchos bits juntos, podemos crear cosas que son sorprendentes, o sea, son imágenes, son videojuegos, todas las cosas que puede hacer tu teléfono, todas las cosas que puede hacer tu computadora. Entonces, del lado clásico, ahí es donde almacenamos la información, ¿no? Al final eso, hablando un poco más técnicamente, es el encendido y el apagado del transistor clásico, ¿no? Pero cuando nosotros queremos superar ese límite, nosotros podemos pensar, bueno, ahora vamos a tener un bit, pero no va a ser un bit clásico, sino que él va a ser un bit cuántico. De ahí viene la magia de la computación cuántica, que no es magia, es realmente ciencia. Entonces, las computadoras cuánticas van a almacenar la información en este bit cuántico que se va a llamar qubit. Entonces ahora no es solo almacenar la información en un estado 0 y en un estado 1, pero en la combinación de estos estados al mismo tiempo. O sea, ya cada vez empiezas a tener más posibilidades donde almacenar la información, ¿ok? Vamos a tratar de entender eso en más detalles. Bueno, yo soy venezolana, entonces yo puse unas imágenes con unas monedas venezolanas que ya no existen. Entonces imagínate que tienes una moneda normal, ¿no? O sea, una que usas todos los días tiene dos lados, el Cari Cruz o en nuestro caso la carita de Simón Bolívar y el escudito de Venezuela. Entonces, nosotros podemos decir que esto puede representar el estado de un bit clásico, ¿no? Si cae la cara de Simón Bolívar es un 0, si cae el escudo de Venezuela es un 1, ¿no? Pero ahora, para entender la idea del qubit con la misma moneda, es como si tú imaginaras que esta moneda tiene una característica especial, donde ella puede estar en un estado donde combinas la carita del Simón Bolívar con el escudo. Entonces, eso significa que la moneda ya puede almacenar información, no solo en la cara y en la cruz, pero en estas dos opciones, pero en más opciones más allá de la moneda normal, ¿no? Y es por eso que te coloco la moneda en diferentes posiciones, como ese momento que tú la tiras en el aire, que ya está dando vueltas y no es necesariamente ni 0 ni 1, ¿ok? Entonces, el qubit tiene esa propiedad que puede representar las combinaciones entre el estado 0 y el estado 1. Y ahora ahí tú te puedes hacer la pregunta, bueno, pero ajá, ¿y por qué el qubit tiene esta propiedad? ¿Por qué los bits cuánticos son diferentes? Entonces ahí tú tienes que empezar a, a procesar que el mundo que es infinitamente pequeño se comporta diferente que el mundo que es infinitamente grande. Es decir, cuando tú empiezas a describir la realidad en escalas que no son macroscópicas, en escalitas pequeñas, ese mundo cuántico
él tiene comportamientos que son diferentes que nuestro mundo macroscópico y es así como funciona y no se pueden describir utilizando, digamos, el mundo determinista en el que vivimos, ¿ok? Entonces, fíjate, las características cuánticas más importantes que hacen al qubit especial son dos. Una se llama la superposición, la otra se llama el entrelazamiento. Y de ahí es donde viene toda esta, digamos, esta capacidad de poder almacenar la información en más de dos estados. ¿Ok? Entonces, empecemos con la idea de la superposición y vamos a hacer eso con el experimento más cruel de la física, que es el experimento del gato de Schrödinger, que seguro lo has escuchado, pero te voy a hablar de eso. Entonces, bueno, imagina que tienes una caja cerrada en la que hay un gatito y ahí hay una botella de veneno y hay un dispositivo que tiene 50% probabilidades de activar esta caja de veneno y 50% probabilidades de no activarlo, ¿no? Si este gatito y esta caja viven en un mundo que es dominado por las leyes de la mecánica cuántica, según esta teoría, mientras la caja esté cerrada, como tiene 50% de probabilidades que se active el veneno o no, el gato él va a estar en un estado de superposición, es decir, que va a estar simultáneamente vivo y simultáneamente muerto, siempre que la caja esté cerrada, siempre que todo esto esté gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, tú puedes considerar que el estado del gato es un estado de qubit, porque al momento de abrir la caja y que tú hagas una medición, tú inmediatamente vas a ver, ah, bueno, él está vivo o está muerto, pero mientras él esté ahí, mientras todo eso esté cerrado, tú vas a tener esa posibilidad de representar estos dos estados al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, claro, es importante destacar que esto es solo un experimento mental, es una simplificación que yo estoy tratando de utilizar aquí para ilustrarte el concepto y la realidad de la mecánica cuántica. Estos sistemas, claro, un sistema macroscópico con un gato es mucho más complejo, ¿no? La misma idea de la superposición es un poco más compleja. Sin embargo, estoy utilizando esta analogía para que tú comiences a entender que en este mundo estas leyes se aplican y son reales, ¿no? Entonces, claro, si lo tratáramos de decir quizás de una forma más formal, tú pudieras decir, bueno, es que la realidad es que el estado de una partícula viene dado por una función de onda, que tiene un valor que es diferente de cero en dos estados a la vez, pero eso no es lo que quiero que te vayas sabiendo, quiero es que vayas comenzando a absorber esta idea de la superposición y por qué eso hace especial a un qubit, ¿ok? Ahora, hablando del entrelazamiento, el entrelazamiento es un fenómeno cuántico y realmente es cuántico, que es fundamental, en el de dos o más qubits están intrínsecamente relacionados, de modo que el estado de uno de ellos instantáneamente afecta el estado del otro o de los otros, sin importar la distancia que los separe. Entonces, esta correlación persiste incluso cuando los qubits están separados y no se comunican directamente. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo eso es posible? ¿No? Entonces, bueno, tu primera opción sería decir que, bueno, las partículas están en una comunicación constante y entonces inminente, ¿no? Pero si tú supones eso es un poco extraño, ¿no? Porque digamos que yo tengo un qubit en el Sol y un qubit en la Tierra, ¿no? Si yo te digo que lo que yo le hago a lo del Sol le va a suceder al que está en la Tierra de forma inmediata, eso quiere decir que esa información viaja más rápido que la luz y la luz demora por lo menos 8 minutos de llegar del Sol a de la Tierra. Entonces, ¿sabes? Suponer que la comunicación es constante e inmediata, por ahí no va, porque eso te significa que estás violando las leyes de la relatividad especial. Estás empezando a pensar que estas partículas se comunican más rápido que la luz, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, puedes seguir tratando de pensar, tú puedes decir, bueno, quizás estas partículas cuando se producieron en el origen del universo se encontraban relacionadas por variables ocultas, ¿no? Y entonces estas variables ocultas son las que van a regir su comportamiento por el resto de su vida y es por eso que lo que le pase a una le puede pasar a la otra. Esto ya se ha corroborado, eso se llaman los test de Bell y te invito a que investigues de eso, eso tiene que ver con el premio de la física, el premio Nobel de la física el año pasado. Pero esto de las variables ocultas tampoco es cierto. Entonces, por lo tanto, este fenómeno es realmente un fenómeno cuántico, o sea, es cómo funciona nuestro mundo en estas escalas y no tiene una explicación que sea clásica, ¿ok? Y esto es real, esto ha sido medido. Y creo que el récord en que se ha medido el entrelazamiento se ha hecho con unos satélites chinos y son a distancias de, creo que alrededor de 1.200 kilómetros, ¿no? O sea, es algo real.
¿ok? Entonces, claro, cuando ya tú estás empezando a hablar de lo que los qubits están entrelazados, puedes explorar muchas más posibilidades y estados al mismo tiempo, lo que te permite realizar cálculos que son más rápidos y cálculos que son más eficientes en comparación a los sistemas clásicos. Entonces, yo lo que quiero que tú te vayas sabiendo de esta primera parte de la charla es dos cosas. Cosa número uno que te tienes que ir aprendiendo es que nuestras computadoras clásicas tienen límites, ¿ok? Y para superar estos límites, una de las soluciones que parece viable es la implementación de los bits cuánticos o lo que como lo estamos llamando ahora los qubits. Y estos qubits tienen dos propiedades especiales. Una es la superposición, la otra es el entrelazamiento, ¿ok? Y son esas tres cositas, ¿ok? Hay límites, una solución son los qubits y son especiales por estas dos propiedades, ¿ok? Más adelante, y de eso hay bastante contenido en la internet, podemos hablar en detalle sobre qué es exactamente la superposición y cómo funciona y qué es el entrelazamiento, pero lo que te quiero que te vayas yendo ahorita aprendiendo es el vocabulario, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora podemos seguir con el interludio. ¿Cuál es el desafío? Porque hasta ahora estamos hablando de algo que luce muy, muy prometedor, pero hay una diferencia entre cuando tú tienes una idea y cuando tú la quieres aplicar, ¿no? Entonces, eso va a ser una pequeña pausa comercial de la que conversaremos en otro momento, ¿ok?